¿Qué son? ¿Qué son? Ay, ya me muriente y dónde colocáis, güey. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos, un domingo más con ustedes, señor Marco Brizuela. Muy buenas tardes, mi querido compadre. ¿Usted ya...? Sí, ya Matuleama. Ah, qué bueno. Sí. Ya pagamos. Sí, se nota. Tenemos una peña muy risueña y espectacular esta fiesta, compadre. Tremendamente importante porque nos visitan amigos que hace más de un año estuvieron por aquí. Yo he visto a un compañero que voy a mencionar desde mi lecho de enfermo hace un añito cuando tuve la gracia de Dios de volver a estar entre amigos. Y hoy va a estar con nosotros. Él se llama Nicky Nakayama. ¿Oí por ahí? Sí. Es un requinto espectacular. Johnny Ramírez y Robert Silva también, compañeros. También viene Clarita. Hola Clarita, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vas a cantar? Sí. Clarita Martínez Un placer estar en el programa. Está con José Martínez, Julio Sanabria, y Oscar Godoy. que es mi sobrino. ¿Sí? Sí, mi sobrino Julio. Julio, oye, por un mover al programa ya oye, nos llama 27 fotos. No, pero trajo luego su ¿Sí? fotógrafo. Sí, Sí. Muy mimado de la fama. A ver, Oscar, de lujo, Y un grupo espectacular, compadre. de la República de Es Luque. el Grupo América. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Felices de estar acá. Oreo lo voy a la pechuga, güey, en la pechuga y añoro ya por toreño, ¿vale? Sí. Realmente. José Centurión, Carlos González, Teófilo Caballero y Derlis Yamay. ¿Qué tal, Derlis? ¿Cómo te va, mamacho? Hombre, oye, mira. ¿Algún problema recordar? ¿Algún problema? ¿Eh? Es la PPT, No sé, después vamos a preguntar ahora. Comenzamos nuestra peña. Sí, señor. ¿Con quién, compadre? Comenzamos con ¿El grupo? América. Tu lugar es a mi lado hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo cuando por fin seamos dos. Yo nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez y estar así de mano en mano. Fue lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo amor eterno, seré para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo amor eterno, seré para siempre tuyo
Espectacular. Ma siete era un mio che questo ancora. Eso, il vivo de Luque. Te pone ahí por a ver, sí. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Ah, gratis. Hola, Clarita. Bueno, muy Después vamos a hablar ahora de, buenas de los tardes. proyectos que vas a cantar. Si quieres cantar. pararte, ponete cómoda. Sí, voy a cantar esta polca paraguaya muy conocida que se titula Galopera. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el que guapera, zarcillos de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Baila tu danza hechicera, galopera. Mueve tus plantas desnudas, cimbreando la cintura en tu promesa de amor. La morena galopera de la estirpe indolatina luce 2 trenzas floridas y viste tu puya igual. Sobre su cabeza erguida lleva un cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitad cuñada. Y así sigue la función al compás de una galopa, suenan alegres las notas, estridentes el pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos van quejándose el trompón y redoblando el tambor. Baila tu danza hechicera, galopera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Bien. Buena. Miki, aparte de lo que más me gusta de tu requinto, es tu barba. Allá. Aja tanda be amite ya ko ina ngaite. Aja hendu pai que Gran requintito. qué malo eso, no ya Pero sé. qué alegría de estar. Tema Casi un año, O sea, un año no, libre, después sí. ya iba a venir, tiene mucho trabajo. Gracias a Ya, Dios. rapaz. Juan Cancio, también gracias a vos y a la producción. Respetuoso saludo a los televidentes, ¿no? Y estamos aquí con la mayor felicidad del mundo, ¿no? Gracias por tu presencia. Es lo que dije hace rato. Este programa se hace porque nuestros colegas están acá bien. No pico oro pagata ahora. ¿Cuánto cuesta? 2, 3 millones, 4 millones guaraníes sale tu trabajo. Y vamos a suponer que va a cobrar 1 millón. Acá no me lo lleva ahí 3 millones guaraníes. Pero la bella, pues ahí, gracias a Dios, amigo, y que la dirección, la gente del canal permite que hagamos y cacho. ¿De qué vamos, puta? Puta ko tema Ernesto Lecuona,
¿Eh? Ernesto Lecuono y a poco hago tema. La malagueña se llama esta canción. Ah, la malagueña. Sí. Sí, 3, 4. Jaime, te amo ayer, fui, compadre. Se va quedando ese cocante, uno. De Roviera. Arubia. Tengo quiero que. Por mi simia ya puedan de el último pasito. Es un pequeño. Atención, pueblo paraguayo. El último de pequeño. Juan Carlos, para pelando ya cuál que eso, Se come, te la baile, arma.
Hoy es el espectáculo de la condolencia a nuestro amigo Carlitos Vera. Y el show debe continuar. Por eso este tipo de... solamente entre amigos se puede hacer este baile, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Carlitos Vera nos obsequió 2 entradas para el espectáculo de esta noche. Anoche sí fue un éxito fenomenal. Sí, señor. Para la audiencia entre amigos, 2 entradas. 2 entradas, ¿eh? Para el espectáculo de De Carlitos hoy. Vera. Del compañero Carlitos. ¿eh? Ya está. Está, compadre. Mis pésames, hermano Carlito. La vida continúa, así como vos dijiste el domingo pasado. Así es. Volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos, continúa una peña espectacular. Señor Marcos Brizuela, Marquito, Sí, mi compadre, dime. tenés cosas Te que contaré decirme? que las cosas buenas del verano deberían durar mucho más, como los paquetivos de verano. Con los paquetivos de llamada hablas 30 minutos pagando solamente 2. Con los paquetivos de mensajes puedes mensajear desde 500 guaraníes. Y con los paquetivos de internet tenés 2 megas de navegación en tu celular. ¿Está bien? Y eso, ¿verdad? eso vos te vas en cualquier casa, te vas a ir para allá y le Suscribite tenés- gratis, asterisco 222 numeral. Ah, y por elegí eso- el paquetivo ya, que ya. más te ¿Uno convenga. se puede anotar? El paquetivo que más te convenga. Todo el verano estamos contigo. Sí, señor. Clarita, vos ya tenés, ¿verdad? Sin problema. Qué bárbaro. Bueno, señores, le tenemos a Miguel Yambay. Sí, tío que 1053 años de trayectoria. 53 años en Bolívar, amistad, ininterrumpidamente, igual que no sea. Y festeja su aniversario. Festeja su aniversario a través de un gran festival, como debería de ser, claro que sí, entonces, en el Centro San Juanino Misionero de Ñemby. Hoy en 8, el próximo domingo 11, donde vamos a contar con los mejores grupos que tenemos aquí en nuestro país, por supuesto. Y entre ellos también viene de la República Argentina, Litoralma, un grupo chamamecero. Pues ahorita viene Oscar Pérez, la Alegre Fórmula Nueva, Grupo América, Grupo Toripá, el pequeño Emanuel. Ahorita yo por ahí, pues, ahorita Johnny Walker. Johnny. Mitad amarilla con el año cordonita, no entendés, y ahí gusto mi aña, y tú ya sea. Amigo mío, carretero que tiene homenaje especial a todo el público, a toda la gente que precisamente donde hace 53 años comenzó con el querido Pablo Barrios. ¿Van a volver a cantar juntos? Van a volver a cantar juntos. Entonces, serio? el próximo domingo, que Emil Yambay y Pablo Barrios, el dúo más querido del Paraguay, la gente, dúo Barrios Yambay. Sí. Y por supuesto, los integrantes actualmente que tiene Emil, que también todos van a ser homenajeados en la oportunidad. Esto va a ser el domingo 11 en el Centro San Juanino Misionero. Domingo 11, Centro San Juanino Misionero de Ñemby, donde la gente misionera del Centro San Juanino, claro, están preparando el rico asado a la estaca, como se caracteriza a los misioneros, patiburrillos, chorizo sanjuanino, y por supuesto, entonces, la presencia de toda la gente, yo digo que va a ser también multitudinario, porque teniendo en cuenta... Va a ser a la calidad. siesta. Va a ser a la siesta. O Y sea, este grupo comienza a las 11 más o menos. ¿eh? y a las 12, 12 y media, años por Juan Ah, Carlos. bueno, listo. Entonces también va a estar este Grupo América para variar un poco, porque como dijo el amigo Francia Campos, este tipo de homenaje, por ejemplo, hay que hacer todo tipo de música para que todas las clases de gente puedan participar. Ñajandú la chamamé, ñajandú bolero poná, polcas, guaraña, ñajandú algunos chistecitos que seguramente que Emil va a estar preparando a su manera, a su estilo, entonces para que la gente puedan alegrarse y puedan divertirse el próximo domingo 11, hoy en 8, en el Centro San Juanino Misionero de Ñemby. Dale por ahí, Juan. Broche de oro, el reencuentro del dúo Kemil Yambay y don Pablo Barrios. Dúo Barrios Yambay. Cuando ya falta peiteme Centro San Juan, San Lorenzo Indere, Jope, Abelino Martino, ya falta peiteme. Más empedrado Bahía, que van purete, a Paraguay, juega la gente. No, pero hoy yo tengo que Emilio agarrar a falta paitepe son las veas. Ojo para Juan San Lomita. Sí, ojo para Juan San Lomita. Sí, Ni pero ni vi hoy. No, miseria no llevo yo. Entonces, el 11 de marzo, Centro San Juanino, gran festival homenaje a los 53 años de trayectoria de Kemil Yambay. Señores, no se olviden que ahora, en este momento, comienza los 49 años
del dúo Mongelos Torales en el Teniente Fariña de Guarambaré. Está, dice que lleno de gente. Nos vemos más tarde ahí. Música, señor Miguel. ¿No tenés que uno de Kemil Yambay? ¿Tiempo? Teníamos preparado otro, pero vamos a hacer. No, pero no importa. Y vamos a homenajear entonces a Kemil Yambay por los 53 años aquí en este programa Entre Amigos, Lidia Mariana. Lidia Mariana Oidio. Sí, Lidia Mariana. ¿Y yo canto? Lidia Mariana, hoy me cuadan jaeva, acuera coyo y cuateva y catuñan de chapebe. Umi bañan de pecue, o uva cue mundo pupe, coanga peina hacipe, hoy la jecoviaré. Muy bien, excelente. Por favor, puede quedar con nuestros patrocinadores. Ya volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia. ¿Cómo está, señorita Gabriela? Muy bien, muchas gracias por darnos un lugar a AFS Paraguay. Dame un poco la información de esto que va a pasar con nuestra querida Clarita. Bueno, Clarita es una de nuestras participantes. Ella va a estar viajando en marzo a Japón. Es una de nuestras... Nosotros le otorgamos a ella una beca completa porque es una niña muy sobresaliente. Entonces, AFS Paraguay le becó con un programa de intercambio cultural a Japón. Así Explícame qué es lo que es AFC. AFS significa... AFS, AFS. Significa American Field Service, que significa Servicio Americano de Campo, porque fue así como comenzó AFS, ¿verdad? Comenzó como un grupo de conductores de ambulancia que iban en la Primera y Segunda Guerra Mundial para ayudar. O sea que esto es antiguo ya. Sí, muy antiguo. Y nosotros estamos acá en Paraguay desde 1963. O sea que el año que viene ya cumplimos 50 años. Medio siglo ya. Así es. Y Clarita fue elegida entonces para ir a Japón. Exactamente. ¿Por cuánto tiempo va?
Por un año, voy pico. Es posible. Así es. ¿Y va a estudiar allá? Exacto, ella se va por el programa de colegio, que es un programa en el cual los chicos se quedan con una familia anfitriona, que es una familia voluntaria, ¿verdad? Ellos le dan todo lo que es hospedaje y alimentación, asisten a un colegio y luego ellos tienen la posibilidad de participar de actividades extracurriculares, etc. Así es. Eso nosotros Eso es donde se van y hay intercambio de familia. Mami, vos te fuiste, ¿verdad? Tino También. te fletó también a los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Pero vos ya el tema de la universidad fue. AFS. No, Sí. es gratis. No, hay programas, casi todos los programas tienen un costo, ¿verdad? Pero también para los chicos que no pueden solventar el programa, nosotros ofrecemos becas completas y ayudas económicas. Bueno, está bien. Y justamente ahora estamos teniendo una beca completa a Tailandia. Y las personas que se quieren postular tienen tiempo hasta el 9 de marzo, o sea, hasta el viernes que viene para postularse a Tailandia. AFS. Sí, por un año. Niki, vos no te querés ir a Tailandia. Es hermoso. O sea que va a pasar totalmente desapercibido el año. Yo sé que Juan Casio me quiere, por eso se prende mucho por No, mí. pero él es japonés. Guarda, tiene sangre esa japonesa, Niki. Sí. Sí, señor. Mi papá es japonés, mi mamá es paraguaya. Su papá es japonés. Bueno, Y así Clarita, es. cantamos. ¿Qué vas a cantar allá? Otro tema que vas a cantar en Gapoña. ¿Cuándo viajas? El 19 de marzo, ¡Ay! Ya ni Se poquito vaya. más, pues, 2 semanas. Sayonara, ¿cómo era el hasta luego? Sayonara. ¿Eh? Sayonara quiere decir adiós. Sayonara, vida Dios. Mata y macho sayonara es adiós. ¿Vale? Mata y macho sayonara quiere decir adiós, nos vemos otra vez. Ah, bueno. Decirle vos en vez de mí. Naita, ¿cómo es? Mata y macho sayonara. Dale, Sanabria.
shitiru masakane sonna koto ienai kitsuita no anata ga konnani mune no naka ni iru koto ai shitiru demo masakane sonna koto ienai. ¿Qué? Totalmente japonés ya, Clarita. Sí, un poquito. Qué bueno, qué lindo. Qué romántica. ¿Cómo se llama la...? Nagai Aida. Significa por tanto tiempo. Ah, bueno. Gabriela, explícame un poco algo. ¿Cómo es el tema de anotarse y cuál es algunas cositas más que... Bueno. Según entender por ahí me parece un poco. Bueno, nosotros tenemos siempre dos salidas, una que es a comienzo de año y otra que es a mediados, o sea, en enero y otra que es en agosto. Ahora siguen las inscripciones abiertas para viajar en agosto de este año y tienen tiempo hasta el 15 de marzo aproximadamente y tenemos todavía disponibles cupos para muchos lugares de Europa, ¿verdad? Para el programa de colegio, para los chicos que tienen entre 15 y 18 años. Y en marzo, a finales de marzo, se van a abrir las inscripciones para viajar en enero. O sea que los chicos que ya quieren viajar ahora a mediados de año tienen que ya acercarse a la oficina o contactarse con su representación local más cercana. Igual, ¿dónde? Ahí, está saliendo ahí el número de teléfono y todo. Ah, qué bueno. Así es. Sí, qué bueno. Entonces, Qué bueno. O sea, pero las criaturas eligen dónde quieren irse. ellos ponen sus prioridades de países. Por ejemplo, yo quiero primero Italia, quiero segundo Alemania y tercero Estados Unidos. Nosotros siempre intentamos darle su prioridad número uno, pero los países nos dan cupos limitados. Entonces, y también tienen ciertos requisitos cada país. Entonces, nosotros siempre, si cumple los requisitos y hay una plaza, siempre le damos la prioridad número uno. Si no, recurrimos a la segunda y después a la tercera. Y así sucesivamente. Muy bien. Buen viaje, Muchísimas Clarita. gracias. Que lleve bien en alto nuestra enseña tricolor y nuestra música paraguaya. Niki, Compadre, te comento algo. Sí. Vos sabés que el 4 de marzo de 1932 nació un grande del folclore paraguayo, don Efrén Echeverría. 80 años hoy. 80 años cumple. Felicidades, maestro. Le vamos a... Bueno, Fred. 80 años, maestro. 80 años. También don Luis Melgarejo, nuestro amigo, está de cumpleaños hoy. Ah, mira. También se recuperó de su salud. Es muy bien, don Luis. Ya está en actividad de vuelta. Y el lunes es el cumpleaños de mi gran amigo Gerardo Jackie ¿Qué? Martínez. Y el martes 6 del doctor José David Orrego. Sí, mire, el cumpleaños de mi cuñado. Justo ahora mismo están toditos ahí en Para Todo o posiblemente ahí en Anagua están viendo el... O pescando en el Montelino. No. Pescan a la noche, porque de día va a seguir trabajando mucho. También... O sea, a Harry Klassen un abrazo, y menos a Harry Pepe. y mi el hermana... compadre Ángeles. Sí, señor. Mi hermana Melita de cumpleaños fue ayer también. La ¡Eh, estancia Mela! La Chaqueña. Mercedes. ¡Eh! Felicidades, Melita. ¡Felicidades, Mela! Estancia La Chaqueña, Chaco. ¿Qué? Saludo grande entonces. Niki. Señor. Deja, Niki. Dejaré ¿Dónde ayer que vino vuelto? Sin baile, Marco. Sin baile. La comparsita, Juan Carlos. ya. Bueno. Te vas a hacer cueste bonito con el bopú. Hablando así, vea, tío. 3, 4.
Bueno, un corte. Nos avisan, volvemos enseguida. ¡Aplauso! Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Continuamos. Marco Brizuela. Compadre, tenemos invitados especiales hoy. Héctor Torres y Julia Álvarez. Son de la Cruz Roja, mi compadre. Ellos vienen para contarnos la actividad que van a tener. Julia. La actividad que queremos hacer es una fiesta a beneficio de la Cruz Roja. Se llama Red Night, que es Noche Roja. Y esperamos, la verdad, colaborar, o sea, contar con todos ustedes para que nos aporten un poquito de beneficio. Van a estar varios grupos. Van a estar el remisero, alta joda, desfile de modelos y varias cosas más, muchas sorpresas. Héctor. Sí, así como ya dijo Julia, ¿verdad? Esto es a beneficio de la Cruz Roja con el objetivo de obtener un móvil. Queremos un móvil de emergencia para la ciudad de Capiatá. Ese es el objetivo de esta fiesta. Así como ella dijo, se va a estar realizando el 10 de marzo en el local del Centro Social y Cultural Capiateño. Y como ya había mencionado, van a haber varios grupos. El sonido y luces de lo mejor que yo conozco, que Dani armó Producciones. Un agradecimiento también a Dani por el apoyo que siempre nos está brindando. Y queremos contar con la presencia de todos y todas en esta actividad que, como ya había mencionado, es para poder obtener un móvil que va a estar al servicio de la ciudad de Capiatá y del Paraguay completo. Sábado 10 de marzo, 21 horas, Centro Social Capiateño. El evento es Pro Móvil, mi compadre. Qué importante, un Pro Móvil para la Cruz Roja. ¿A qué hora comienza, Marco, eso? 21 horas. ¿Dónde va a ser? Centro Social Capiateño. Qué bueno. Objetivo Pro Móvil para la Cruz Roja de Capiatá. Está todo dicho, mi compadre. Sí, bueno, Le invitamos que tengan mucho éxito. Van a tener éxito. La Cruz Roja Estamos siempre tiene éxito. Muchísimas gracias. Órdenes. Muchísimas gracias. Y quisiera aprovechar también en felicitar a nuestro secretario general de la Cruz Roja. Está de cumpleaños el señor Nelson Paniagua, y a un tío amigo, el señor Hugo Núñez. También aprovechar un poquito. Muchas gracias por el espacio, y saben que la Cruz Roja es una institución voluntaria sin fines de lucros que está al servicio de la comunidad del país. Siempre que necesiten, siempre que dispongan, estamos a las órdenes. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Le invitamos a compartir nuestra peña, compadre. Sí, cómo no. Carlos. Qué calidad. Sí. Carlos, ¿qué van a cantar? ¿Vamos a hacer un bolero? Puede ser, ¿verdad? Sí, claro que puede. Homenaje a un trío famosísimo de Paraguay, Trío Cristal. Sería mejor que no volviera, quizás sería mejor que me olvidara. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto daño, que amar entre nosotros es martirio. Jamás quiso alegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio, seguiremos siempre igual. Cariño como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida,
ni paz alguna habrá de consolarnos. El paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos. El paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Pero qué bueno. 1962, 63. Trío Cristal. Trío Cristal. Yo el primer bolero que aprendí fue esto, Marco. ¿Y usted estuvo cantando ahora? Canté todito, mira, me acordé. ¿Y sabe por qué? Explícame por qué. Te voy a explicar. Porque esa memoria excelente que tienes, mi compadre, y también le voy a recomendar a Clarita que anote el número 522-610. Entonces se va a llevar su libro masajeador orgánico Jack a Japón, porque allá no existe. 522-610. Para la memoria Salud espectacular. y cultura. Para la memoria espectacular. Para la memoria, y usted lo utiliza y está comprobado Sí. fehacientemente. ¿Quién ahora? Señorita. Clarita. Sí, Clarita, José Martínez, y acompañado de el maestro pianista Julio Sanabria, junto al bajista Oscar. Godoy. ¿Ellos se van también contigo? No, todavía no. No, pregunta. Para la próxima. Probablemente. No, yo te digo de acá, no de Japón. ¿Qué va a cantar? Un instrumental. ¿Ah, instrumental? Sí. Bien.
doctor Marcos. Volvemos en un momento. Muy bien. Che, ¿por qué tan rápido comenzó? ¿Eh? Porque no tenemos mucho auspicio y compañía. Por eso vi el asunto. Instituto Paraguayo de Artesanía, dirección Teófilo del Puerto, entre Capitán Pedro Villamayor y Doctor Prieto, barrio Villa Aurelia, Paraguay. Teléfono 021-526-533 al 5. Ahí estamos viendo en pantalla lo que hacen en el Instituto Paraguayo de Artesanía. Muchísimas gracias por embellecer nuestro set. Marcos. Ese se llama el ñandutí de Entre Amigos. Ese es el ñandutí gigante. Qué maravilla, ¿verdad? Espectacular. Y mi compadre, si estás buscando el mejor lugar para vivir en Asunción, la mejor opción es Reactura Country. ¿Te barrio imaginas? cerrado, Sí, ¿verdad? señor. ¿Te imaginas vivir en un barrio cerrado con calles? Ahí está mostrando. Mira Doble avenida con pavimento de hormigón armado. Paseos centrales con hermosos y frondosos árboles. Instalación eléctrica igualmente subterránea. Seguridad tecnológica de punta con pórtico de acceso habilitado con barreras electrónicas. Activadas por código de barra. 26 cámaras de seguridad. Alambre con sensores de movimiento y muro perimetral de 2.5 metros. Ya deja sabemos. Drenaje pluviales y cloacales subterráneos países. Esto y más es Reactura Country. Adquiera ya su terreno, mi compadre, en Reactura. Teléfonos 021-645-021. Reactura Country es el lugar para vivir de vacaciones, dice Heywood. Permanentemente. Claro, Es que es lindo, realmente. compañero, pero vacaciones. Y por eso. Le mandamos un abrazo grande a don Roberto Costa, el presidente de Reactura. Don Roberto, no vamos a poder ir ni a almorzarse, hermano querido. ¿Por qué no virás vos en vez de nosotros? Le avisamos oportunamente, don Roberto, y vamos a estar contigo en el programa. Y si Dios permite, queremos hacer, aunque sea un programa al mes, ahí en Reactura, porque es un bellísimo Qué lugar. maravilla, ¿verdad? Ojalá Dios permita. Un abrazo, Roberto. Saludos a la familia. Llegó un mensaje de tío que Miljan va ahí. Va ahí. Ya de Enduje, no aprovecháis por Enduje. Retro Banco actuata ahí. También. Retro Cumbia. Retro Cumbia también va a actuar. Sí, Ulises. Sí, maravilla. un tirón de oreja ¿A Miguel? a Miguel. Bueno, Es Araya, ya está. Abrazo a tío Kemil, que le dé de comer a mi perro. ¿Vos sabés que el tío Kemil a mí me regaló su... ¿Rompe? No, Chile. Rompe, tío, ahí con Sain. Murió trágicamente. Sí. No, Chile vive todavía. Ah, sí. Sí. Y hay que retirar nomás. Nicky, otro solo. Petit menos ves así a venir a ti. Esta es una bossa nova de Garota Ipanema. Oh, bueno. Llama ahí, con tu...
¿cómo estamos? ¿De tiempo? Clarita. ¿Tenemos? Sí. ¿Tenemos un corte? Bueno, entonces antes del corte mandamos un saludo a Andrés Villalba, a Hernán Pérez de Barrio Obrero, compañero de trabajo. También a mis compañeros de trabajo, a Gilberto Vergara, a Bernardino Torres, a Jorge y a Seferino Fernández. Un abrazo para ustedes. Chaqueño. Volvemos en un momento. Jorge y Severino. La Peña entre amigos en el canal de la familia, en el canal de toda la familia del país, continúa de esta forma. Señor, vuelvo a insistir que las cosas buenas de la vida, insista, las cosas buenas del verano deben durar mucho más. Como los paquetigos de verano. Duran más de lo que crees, pues. Con los paquetigos de llamadas hablas 30 minutos pagando solamente 2. Debemos ahí ya la ventaja, mi estimado amigo. Y con los paquetigos de mensajes por 500 guaraníes, ya pongan la mensaje. Y con los paquetigos de internet tener 2 megas de navegación en tu celular. Entonces elegí el que más te convenga. Todo el verano estamos contigo. Y compadre, con todos los amigos de Entre Amigos, Marlene Sosa y todos sus amigos también. Hey, escucha, abuelo. Nada. Bueno, señores, ahora le tenemos a solamente 3 amigos de los muchísimos amigos que somos de nuestro querido Gustavo Alfonso. Alfredo Crisiuk, Fabián González y la señora Marlene Sosa Lugo. Quiero que, señor director, podemos ver algunos. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, gran amigo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Como hubo en el 15 de Yamila. En el 15 de Yamila, donde tocamos. Pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí. Yo estoy en un lugar lleno de luz. 42 años. La vida. Gran amigo. Gran amigo. Nosotros que vivimos contigo, Gustavo, vamos a recordarte siempre. Porque rendiste culto a la amistad. Y nunca, jamás dijiste no a cualquier requerimiento de tus amigos. Fenomenal. Tenemos la última vez que estuvo acá con nosotros, prácticamente sin dormir. Vamos a ver, señor director, por favor. Flor de la selva desierta, entre mares a nacida, mi lánguida despedida, lechetuda y pajaité. Entero con comprender, añañaré por uva, sente como loca y cuba, andase por sin entender. Tú sabes que te adoraba, amada, siempre y te
Passa quale che sevi se lo se la viva cruel a mengare e tende se no paneña yavi a se lo che cupora vinda se posi nel nivel de las horas que en tus brazos me embriagaba tu hermosura, de tus labios la dulzura, rico manca de irete, la cerezada iris de tu recuerdo querido. Esta fue la última vez que estuvo Gustavito con nosotros. El último programa. En el último programa del año vinieron sin dormir, vinieron y cantaron como si hubieran descansado bien. Gracias, Gustavo, por tu amistad. Gracias a los Alfonso por la amistad que siempre le dieron a sus amigos. Y uno de los primeros programas que vos habías hecho, éramos los amigos de la canchita. Sí, también. Sí, claro. Ahora uno de los primeros programas que vinimos. Todo. Sí, tenemos o sea, todo. teníamos que haber venido vestido de fútbol y creo que Antonio vino con una remerita, así su hermano. Después nosotros venimos todos bien vestidos. Y eran tipo, también sí tenemos que venir tipo en la canchita y así. Y bueno. Mira, el último programa que vinieron, yo te voy a contar algo de Gustavo. Vino, un lado tenía el zapato, tenía normal, pero la media, un lado era marrón y el otro era negro. A partir cancan nunca pucú, ahora mi tobillo ariñi. Y yo sí que la última anécdota es, dejé mi saco en la casa de Angélica de ellos y me dijo, a la pucha, los 5 del ritmo, y con mozos. Había la hora de saco cremita, entonces con mozos había sido. Y bueno, realmente es una pérdida demasiado grande. Sí. Pero mucha gente, muchos amigos. No, es una pérdida demasiado grande. Pues, yo voy a hablar, ya que aquí hay muchísimos artistas, siempre me gustó y voy a decir esto. A todo el público que nos está viendo, que yo sé que conforma miles y miles ven tu programa, todo esto que estamos acá, que estamos me incluyo, pues yo también soy músico, soy artista. Yo me comparo con un Frank Sinatra de los Estados Unidos. Somos igual. O un Rolling Stone de Inglaterra. O un YouTube, o no sé, otro grupo, Los Nocheros de la Argentina. Solamente que estamos en situaciones distintas, ¿verdad? Pero realmente, como siempre dije, tenemos que estar orgullosos de ser músicos y artistas. Porque nosotros lo que llevamos a la gente es alegría y un buen pasar. Así que, Cancio, vamos a lo nuestro. No sé si Marlene te voy a ceder la palabra. Bueno, queremos resaltar sobre todo, Juan Cancio, la solidaridad de todos los artistas para con la familia Alfonso, una familia de las más queridas dentro del ámbito artístico nacional. Y bueno, estamos preparando un gran festival para apoyar a esta familia y va a ser el 18 de marzo. Domingo 18 de marzo. Domingo 18 de marzo, todo el día, ¿verdad? Podemos pasar un lindo día escuchando a los mejores artistas nacionales también. Vamos a estar todos los amigos ahí. Y hay dos opciones, Juan Cancio, para asistir, ¿verdad? 25.000 guaraníes como derecho a espectáculo, uno va, disfruta del talento artístico nacional de cientos y cientos de artistas. El afiche nos dio abasto, Juan Cancio, para llenar con los nombres de los artistas y los muchachos dicen, no importa si no figuro, yo voy a estar ahí. Entonces, con 25.000 guaraníes vemos un festival de la Gran 7, como se dice, y si uno quiere aportar un poquito más, 50.000 guaraníes y comparte un asado con ensalada con la familia, sentados cómodamente en mesas, en sillas, con cubiertos. Bueno, esas son las dos opciones que tenemos para ayudar a la familia Alfonso y realmente para decirles estamos contigo y que vamos a recordar a Gustavo siempre. A pesar de eso, Marlene, yo pienso que es lindo, va a haber muchísima gente. Estoy convencido que el tiempo va a estar óptimo. Y yo sé que va a ser una gran fiesta porque Gustavo siempre fue fiesta su vida. Así mismo. Un tipo de arrieromín de Abibúa. No quiere ir nunca. Hoy cota la baile, hoy cota la ambaracapú, hoy cota la farra. Para recaudar fondos para nuestro amigo Los Alfonso. Aparte, Juan Cancio, sí, Gustavito se merece por este tipo de homenaje, sí, porque él siempre fue una persona muy alegre, muy solidaria. Entonces, lo mínimo que nosotros, los compañeros, podemos hacer para él y para su familia
Entonces vamos a hacer todo el esfuerzo, Juan Cancio, de poner las condiciones y realmente estamos esperando muchísima gente. Y bueno, el local da para mucha gente, entonces creemos que va a salir todo bien. Fabián, Hora esforzarse. decime una cosa, Fabián. Déjame, voy a hacer lo que hace tu compañero. La gente que van a estar este domingo 18. Bueno, voy a probar por si puedo tú para ser locutor y tú. No nos gemas en Don Marco, ¿eh? Bueno, se viene el festival Homenaje a Gustavo Alfonso con los mejores artistas del Paraguay. Domingo 18 de marzo en la ASO del Ministerio de Hacienda. Suma tu presencia y tu voz a la Americanta. Noemí Oviedo y Catalina Argüello, Juan Cancio Barreto, Francisco Russo, Los Álvarez, Grupo Perfil, Cariñito y Floripón, Dúo Víctor y Luis, Marcelo Rojas, Roser Díaz, Sajonia 4, Grupo Generación de Villarrica, La Retrobam, Los 5 del Ritmo y muchos artistas que se van a ir sumando, ¿verdad? A partir de las 11 de la mañana con Asado a la Estaca. Artistas, familias y amigos, todos convocados para el homenaje al querido Gustavo Alfonso. El domingo 18 de marzo en la ASO del Ministerio de Hacienda sobre Cacique Lambaré. Informes, ¿verdad?, de las adhesiones o reservas, ¿verdad?, al 0971-715-470. 0971-715-470 y al 021-33-23-98. Ya japaité que lo mita. Bueno, muy bien. Entonces el 18 es el gran festival homenaje a nuestro gran amigo. Lo que antes que me olvide, los Alfonso van a seguir actuando, así que el número que estaba apareciendo recién de la última vez que ellos estuvieron sigue, está para contratos y luego después de Semana Santa ellos nuevamente. El show debe continuar. Espectacular. Y otra, perdón, mira, te corto, ¿sabes? Sí, no, no tengo talleres y ya pijama. No, se disculpan, se canción de cuando dice cero van a atajar. Sí, no hay guay. Quiero saludar a los grandes amigos. Ya, último. Mira, a los grandes amigos que están colaborando. Recién te mandó un abrazo, me llamó por teléfono, 200 entradas, el amigo Kiko de la Verna también. Ah, ya, Kiko de la Verna. Y a todos los amigos que están comprando las entradas. Tenemos demasiados nombres que agradecer. ¿Qué vamos a hacer en su momento? Muy bien. 18, entonces 18 de marzo, el domingo en la ASO de Lambaré. Gran festival a Gustavo Alfonso. Gustavo Alfonso, que en paz descanse. Nunca tus amigos te vamos a olvidar. La vida es polvo, puede esparcirse. Bueno, Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos, continuamos. Ceseu, nuestros pésames, todos tus compañeros que estamos acá, el fallecimiento de tu papá, Plaza de Alberto Acosta. Amigos, la vida continúa, Ceseu. Fuerza, tenés muchísimos amigos acá que trabajamos. Ceseu es nuestro compañero, el que está en el sonido. Nuestro pésame de todo corazón, Ceseu. Marcos. Un emprendimiento espectacular del compañero Julio Fernández. Está Julito, ¿eh? Destino y Sabor, compañero. Hoy se inicia Destino y Sabor. Julio Fernández va a recorrer el país a las 3:30. Hoy inicia un programa espectacular. Los domingos. Claro, después el éxito de Entre Amigos, Julio Fernández, compañero, mucho éxito en tu emprendimiento. Muy bien. Bueno, entonces, señores, un programa más. Gracias Muchísimas por gracias. El aguante, compañeros. Gracias por todo, gracias Clarita. Éxito. Gracias Nicky, tu compañero. Y al Grupo América. Gracias. Realmente fantástico. Muchísimas gracias. Yo le agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar con ustedes. Un beso grande, abrazo, fenomenal. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo. Igualmente, compañero. Compadre, mucha fuerza. Nos despedimos contigo, Carito. Se quebranta, ella cobeta, se cambia por
Usero mi bicicleta seré saber y momora me va ne mae paye eu cante se le ama no mover y los sapos te va a unirme. Eu cante se le ama no mover y los sapos te va a unir en vez.